Olvidé mencionar o aclarar que lo visto en el video anterior es el costo de producir una unidad, es decir, un saco. Mm, Y eso me va a permitir a mí definir cuánto puedo yo vender ese producto o cuánto estoy ganando o perdiendo por producto. Ahora, vimos allí que había costos directos, costos indirectos, materia prima, materiales, mano de obra, etcétera. Ahora, todo eso tiene una fuente de datos. Los costos directos eh, vienen, la materia prima y los productos intermedios vienen básicamente de nuestros, si estamos hablando de una estructura de costos que mira datos reales, cosas que ya ocurrieron, vendrían de nuestras órdenes de producción y nuestros movimientos de inventario, porque allí es donde se establece cuánto se consumió, cuánto se produjo. Eso es cuando estoy en una evaluadora viendo hacia atrás. Cuando estoy viendo una proyectiva, es decir, viendo hacia adelante, voy a tomar esos costos, esas proporciones, esas cantidades de mis recetas de productos. El ejemplo que vimos está basado en las recetas del saco de rafia, de los tela tubular y todos esos productos intermedios que vimos en el árbol de costos. Ahora, el costo unitario de cada materia prima viene de nuestros procesos de compra, porque allí es donde se determinan los precios a los cuales los proveedores finalmente nos entregaron el producto. Si estamos en un escenario de costo real, que ve hacia el pasado, eso van a ser el costo según promedio según inventario o de la última factura. Y si estamos hablando de un escenario proyectivo, es posible que en lugar de ver eso veamos cotizaciones de proveedores. Igualmente, los costos de mano de obra directas que vimos también son tomados son provistos por nuestro departamento de recursos humanos, porque ellos tienen cuánto se pagó a cada trabajador directo en el proceso o cuánto se propone plantear a cada trabajador en el proceso. Los costos indirectos, si estamos viendo al pasado, si estamos viendo costos reales, costos incurridos, mi mejor fuente de datos son mis sistemas de contabilidad. O sea, mi fuente son mis libros de contabilidad, porque ahí está dividido por partidas que se gastó en cada una de las cosas. Entonces allí puedo ver cuánto se gastó en gastos directos de servicios de fábrica, cuánto se gastó en alquiler, cuánto se gastó en mantenimiento de equipo, cuánto se gastó en papelería de oficina. Todos esos son costos indirectos, bien sea directos o bien sea asociados a la producción o no asociados a la producción. Ahora, si estoy proyectando, mi mejor fuente de datos son mis datos de presupuesto. Mis datos de presupuesto, porque es lo que yo pienso gastar en el futuro. Es posible que no tengamos datos de presupuesto y tengamos que recurrir a datos de contabilidad del pasado. En el ejemplo que vimos, los gastos indirectos no son tomados del presupuesto, sino tomados de contabilidad, y eso es válido. ¿Ok? Ok. ¿Qué utilidad tiene una estructura de costo? Primero es, si yo tengo bien hecha la estructura de costos y tengo mi árbol de costos bien construido, yo puedo localizar desperdicios en procesos. Primero, porque veo cuáles son los elementos de costo que me contribuyen al costo y puedo ver cuáles son los elementos que me contribuyen más. Si veo que los gastos administrativos me representan un 40% del costo por unidad de un producto, entonces ahí hay algo que revisar. Esos son desperdicios inmediatos, o dentro de cada uno de los procesos veo que un subproceso me está consumiendo más que los demás, entonces allí puedo poner la lupa. Pero también puedo ver desperdicios en el tiempo. Si yo tengo mi estructura de mayo, de abril, de marzo, de febrero, de enero, y veo que un elemento de costos o un subproducto está aumentando paulatinamente, ahí hay un área de atención. Igualmente, vimos
que nos permite identificar precios de productos intermedios. Si tengo bien construido mi árbol, entonces el día de mañana necesito vender flejes y ya como tengo una estructura de costo y ya el fleje tiene su estructura de costo, aunque yo no lo tenga para la venta normalmente, yo puedo determinar cuánto puedo vender eso en cualquier momento a cualquier cliente que me lo solicite. También permites ayudar a seleccionar áreas de posible outsourcing e insourcing. ¿Por qué outsourcing? Bueno, porque si un subproducto me está costando mucho y me va incrementando, entonces yo comienzo a ver cuánto me puede costar comprar ese producto intermedio en el mercado. Y entonces establecer mis análisis y puedo entonces decidir dar en outsourcing, vender esa parte, cerrarla y comenzar a comprar ese subproducto fuera de mi empresa o viceversa. Yo puedo tener un escenario de probables procesos y comparar cuánto me costaría producirlo contra cuánto me cuesta comprarlo en la calle. Eso sería un insourcing. Y finalmente me permite hacer escenarios what if. ¿Qué es what if? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si me aumentan los alquileres? ¿Qué pasa si un producto esencial en todos mis procesos se duplica? ¿Qué pasa si hay un aumento decretado por el gobierno nacional en las remuneraciones de los trabajadores? La triste historia de la estructura de costos. ¿Cuál es? Ustedes comienzan o comenzamos a hacer nuestra estructura de costos, analizamos y ocurre un periodo de tiempo en el cual por fin completamos la estructura y entramos en efervescencia, lo logramos. Pero la triste realidad nos dice que en un cortísimo tiempo, sin que nos demos cuenta, la estructura se desactualizó y caemos en la depresión y en la decepción. Entonces nuestra reflexión acá es cómo tener una estructura de costos y no morir en el intento. Para que eso ocurra tenemos algunas claves. La primera es que nosotros tenemos que tener dentro de nuestras organizaciones un responsable del mantenimiento de esas estructuras de costos, es decir, que estén al día. Y cuando designamos responsable, esa persona se encarga de que esa estructura esté al día. Segundo, tenemos que modelar primero nuestros procesos. No es posible hacer una estructura de costos si no hemos previamente modelado nuestros procesos. Vimos el saco de Raffia. El saco de Raffia tiene 5 subprocesos y tenemos que saber qué entra y sale de cada subproceso, de cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, qué consumo, cuáles son los equipos que se operan, todo eso, para que nos dé una buena estructura de costos. Adicionalmente, tenemos que empezar con estructuras de poca profundidad. Fíjense que cuando fuimos a materiales directos, indirectos, costos indirectos, fuimos solamente un segundo nivel, porque hay que empezar con cosas manejables en un principio. Tal vez no sea perfecto, pero es bueno. Y hay un axioma que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si lo trato de hacer muy perfecto, nunca lo hago. Hay que tener la menor cantidad de estructura de costo. ¿Qué quiero decir con eso? Las estructuras de costos se parecen, tienden a parecerse, son plantillas, son templates, son modelos. Este ejemplo que vimos, solamente allí hay 2 modelos, de producto terminado y producto en proceso. Lo demás, esa misma estructura se nutre de las recetas de producto y de las órdenes de producción. Tengo que tener una unidad monetaria estable en el tiempo, porque si voy a hacer análisis de tendencia, necesito saber que puedo comparar los costos de marzo con los costos de abril y con los costos de diciembre. Si estoy en un proceso inflacionario donde no puedo hacer ese tipo de comparaciones, entonces pierde sentido hacer estructuras de costos para analizar tendencias en el tiempo. Y finalmente, y lo más importante es, hay que hacer que nuestro proceso de cálculo, nuestra herramienta
para calcular estructuras de costos, cualquiera que sea, esté conectada directamente a las fuentes de datos. Es decir, nuestros sistemas de contabilidad, nuestros sistemas de producción, nuestros sistemas de inventario, nuestros sistemas de nómina, nuestros sistemas de compra. ¿Por qué? Para que puedan mantenerse en el tiempo. Cuando empezamos a depender de la transcripción de un sitio a otro, nuestras estructuras de costos se comienzan a desactualizar, y estructura de costos desactualizada, estructura de costos que me va a dar información errada, y finalmente termina desechándose, y es lo que vemos en la triste historia contada 2 láminas atrás. Tiene que haber esa conexión para que una vez se actualice un precio, se refleje finalmente en el costo del producto. Cada vez que se actualice los salarios, se refleje en el costo del producto en forma inmediata, sin tener que depender de la transcripción de un ser humano. En el siguiente video vamos a ver 2 ejemplos de what if y de actualización cuando tenemos conectados directamente nuestro proceso de cálculo de costos a las fuentes originales de los datos.